Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el libro de Ruth esta tarde. Bienvenidos todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales, los videos. Es una bendición el poder estar juntos esta tarde. Gloria al Señor. Capítulo número 1 del libro de Ruth. Dice: aconteció en los días que gobernaba los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y el de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella, con sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Versículo número 20. Y ellas les respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Siempre las proyecciones, hermanos, en la vida son específicamente para poder tener resultados positivos. En algunas ocasiones he mencionado, por ejemplo, que nadie se casa para divorciarse. Siempre el propósito y el objetivo es el poder tener un resultado positivo. Pero el resultado, ya en la práctica, resulta que ese objetivo inicial se va desviando y va cambiando. Y es ahí en donde encontramos ya divorcios, rupturas, situaciones bastante complejas en la familia, heridas, secuelas de situaciones que acontecen dentro de las familias. Ahora, de esta misma forma como las personas no se casan para divorciarse, porque se lo acabo de detallar cuál es el objetivo,
También de esta misma forma, cuando las cosas empiezan a marchar bien dentro del matrimonio o dentro de la familia o dentro de ese núcleo familiar, dentro de esos objetivos está el procrear hijos. Sean estos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio o producto de alguna situación inesperada que se da dentro de la vida. Pero también, como en ese inicio no se casa nadie para divorciarse, entonces también no se tienen hijos también con la idea de que eso sea la ruina nuestra. Siempre el objetivo inicial, producto de ese amor y de esa unión matrimonial o de ese casamiento, es que ese amor se manifieste en la procreación de hijos. Es el resultado probablemente de ese acto sexual o de esa relación o de ese amor. Pero eso viene a tener un resultado en hijos. Ahora, hasta ese momento todo marcha bien. Los objetivos de el casarnos, el de procrear, el de desarrollarnos, todavía hasta estas alturas se van pasando como las esferas, se van pasando como las gradas, se van pasando como los escenarios, porque para que ya una madre tome la decisión de tener el hijo de una persona, de un varón, ya es producto porque ya pasó varias etapas en donde ya ella lo desea, ya ella tiene un interés, ya ella sabe que ese es el resultado de lo otro, pero es hasta ese momento que todo marcha bien. Resulta que los hijos empiezan a crecer y hasta ese momento todavía todo va marchando bien. Pero hay un momento en donde las cosas empiezan a salirse del carril. Hay un momento en donde las cosas, como cuando usted ve el tren, hay un momento en donde el tren empieza a descarrilarse. Y aquella familia, aquel núcleo familiar, en donde todo era color de rosas, en donde todo eran abrazos, en donde todo era amor, todo era felicidad, mutuos entre esa pareja, entre los hijos. Hay un momento en donde las cosas empiezan a descarrilarse, el tren empieza a descarrilarse. Y es ahí en donde el castillo, ese gran castillo, ¿cuál castillo? Ese castillo que construimos con mucho esfuerzo empieza a derrumbarse. ¿Por qué le digo un castillo? Un castillo, porque todo el esfuerzo de la vida del ser humano, todo el esfuerzo de esa familia viene a transformarse, a invertirse en los hijos. Desde el momento en que nacen los hijos, los padres empiezan a gastar sus energías. Empiezan a gastar sus energías, las escasas energías que el cuerpo humano tiene y que los seres humanos tenemos, empiezan a ser gastadas en los hijos. En el inicio, cuando se desvelan, después en el llevarlos a la escuela. Usted sabe que, por ejemplo, si estamos hablando de kinder, preparatoria, hasta que se gradúan en el bachillerato, si los lleva de la mano, si los mandan en el microbús, si los mandan en el bus. O sea, estamos hablando de un proceso de no menos de 10 años, 15 años, para que usted tenga una idea. Entonces, son 10, 15 años destinando las energías de nuestra vida, invirtiéndolas en esos pequeños, en esos hijos, en esa familia, en ese esposo, en esa esposa.
Y es ahí en donde, como le menciono, empieza como a drenarnos las energías y empiezan a ser invertidas nuestros pocos recursos en estos seres queridos. Y como le mencioné al principio que nadie nace, nadie se casa para divorciarse, entonces también nadie invierte su tiempo, sus energías, sus recursos económicos en los hijos con la idea de que como decimos en buen salvadoreño, el cohete se chifle. La idea es, ahí hay varias, en esa visión hay varias interpretaciones. Algunos lo hacen, se dice que se hace por amor, se dice que se hace con una visión, pero ahí empiezan a depositarse todos los recursos, las energías, el tiempo, y por supuesto, tal como toda inversión tiene frutos y tiene resultados, el objetivo es que tarde o temprano esa inversión de tantos años de escuela, de tantos años de darle de comer en la boca, de tantos años de dedicarle tiempo, de llorar, de perseverar, de disciplina, de corregir, tarde o temprano toda esa inversión, no de 2 años, esa inversión de décadas, tenga un resultado positivo para mi núcleo familiar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, resulta que todo hasta ahí va marchando bien. Por eso le menciono, las estrellas están alineadas, todo va marchando bien, todo va marchando bien. Pero llega un momento en donde el carril se empieza, el vagón, el tren se empieza a descarrilar. Y en muchos casos el vagón no se descarrila, se sale y se estrella. Y es ahí en donde viene a la vida, a los núcleos familiares, a las familias, empieza a surgir la amargura. Empieza a surgir los dolores de cabeza. Empieza a surgir en nuestra vida aquello que en ningún momento lo planificamos. No estaba planificado. No estaba planificado que esa criaturita me vendiera las cosas. No estaba planificado que ese niño me diera dolor de cabeza, que me diera guerra. No estaba planificado porque mi objetivo inicial no era ese. Mi objetivo inicial era invertir el tiempo para que este niño sea muy bueno, para que este niño sea ejemplo para la sociedad, para que esta familia pueda desarrollarse. Pero resulta, como le vuelvo a insistir, que en un momento el tren empieza a descarrilarse. Y aquello que todo marchaba bonito, empezamos a tener resultados negativos. Empieza usted a lavar el pantalón del niño y le encuentra cigarros. Le empieza a encontrar condones. Le empieza a encontrar cosas que usted empieza a preguntarse: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Revisa su cuarto y encuentra cosas inesperadas. Empieza a ver que hay cuchillos. Empieza a ver que ya no es el mismo, ya no es aquella, como decimos, aquella ratita inocente. Empezamos a ver de que aquella ratita inocente ya no es tan inocente, ya nos empieza a generar dolores de cabeza y empezamos a sentir la amargura en carne propia. Es duro. Y es ahí en donde nosotros decimos: ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento sucedió esto? Y se llega a un momento en donde aquella inversión se cae, aquella inversión se muere. Y vemos acá, en el caso de esta mujer que estamos hablando, el caso de Noemí, una mujer que ella salió por un problema económico de la situación en la que ella estaba, de Belén, y sale a buscar el resolver un problema económico. Sale con su esposo, sale con sus hijos a una tierra extranjera, pero resulta, como le digo, que todo iba marchando bien
el tren estaba alineado, todo estaba marchando bien, pero resulta que un momento los vagones empezaron a salirse del carril y el primero que se murió fue el esposo. Y se muere el esposo, Elimelec, y se muere en esta tierra, en tierra extranjera. Y después que se muere en esta tierra extranjera, no solamente la amargura queda ahí, imagínense solo el dolor de que el proveedor de la casa se muera y esta mujer quede viuda, desamparada. Ya solo esa es una gran cuchillada. Pero qué galán que las cosas solamente se hubieran quedado ahí, sino que la cosa fue avanzando y también se murieron su hijo, no, sus dos hijos. Y se mueren sus dos hijos y es acá en donde en este momento ya esta mujer estaba sintiendo el ácido de la amargura, el ácido de ser viuda, el ácido de que se habían muerto sus hijos, que estaban en una tierra extranjera. Se sentía desamparada, se sentía sola, se sentía que realmente los vagones en qué momento se salieron, en qué momento sucedió todo esto. Sin duda, a tal grado que usted ve ahí que dice ella: he estado en una tremenda amargura. Tremenda amargura, por supuesto. Si la muerte de un ser querido produce amargura, produce tristeza, falta de gozo. Hay mucha gente, usted ve que no lo podemos digerir mentalmente. Las secuelas son tremendas, constantes cuando se muere una persona en la familia. Y no solamente a ella se le había muerto el proveedor, su esposo que le ayudaba, que la mantenía. Pero no solamente eso, sino que también sus hijos se mueren. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Pero vea todo el acontecimiento que empieza a sucederle a esta mujer. Empieza a ser golpeada, atribulada. Pero es acá en donde nosotros vemos que esto no solamente se queda ahí, sino que cuando vemos esta narración, vemos que no solamente Ruth, no solamente Noemí, no solamente estas mujeres y estas familias han sido golpeadas por estas situaciones, sino que hoy también muchos de los que nos escuchan, hombres, mujeres, madres, hijos, están pasando la misma situación o peor situación. Muchas veces, muchas mujeres aquí en este país, sus proveedores tal vez no se han muerto, pero sus proveedores están en Estados Unidos. ¿Y qué más quiere? Si la muerte es la separación física, ¿qué más quiere? Que esté en el otro en Estados Unidos. Eso es una muerte tremenda. Vernos por WhatsApp, vernos por Facebook, vernos y no podernos tocar. Eso es una muerte, es la separación física de la gente. Y estamos acá en El Salvador y el otro está ya separado. Y usted ve que eso no solamente llega a ese nivel, sino que eso va avanzando y eso trae una tremenda secuela interna. Pero no solamente tenemos ese tipo de resultados en nuestra sociedad, sino que también tenemos hijos muertos. En algunos casos tenemos hijos muertos físicamente, que murieron. Tenemos mujeres viudas que han enviudado producto de A, B, C motivo, alguna enfermedad, alguna situación. Pero no solamente han enviudado, sino que también tenemos situaciones en donde los hijos han muerto físicamente y todavía el dolor es peor. Pero no solamente queda ahí, sino que también dentro del pueblo del Señor tenemos familias, personas, madres o padres que también sus hijos han muerto, pero no físicamente, sino espiritualmente. Y es ahí en donde uno dice: si yo lo traía a la escuela bíblica, si era diácono, si yo le imprimí el evangelio, pero ahora no quiere nada del evangelio, ahora vengo sola, ahora vengo solo, ya no quiere nada, hermano, y mandan la petición: hermano,
ore por mi hijo. Hermana, ore por mi hija. Mire, fíjese que ayer yo vi que llegó Bolo. Mire, fíjese que ayer yo vi que llegó con una caja de cigarros. Ore, ore, hermana. Y esas son las peticiones y miles de peticiones de muchas siervas del Señor, siervos del Señor que están pasando amargura. Sus hijos, el diablo los ha matado espiritualmente hablando. Están muertos, están enterrados. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que entender que Dios es poderoso para resucitar a aquellos hijos que el diablo los ha matado espiritualmente. Dios es poderoso para levantarlos de la muerte. Esta mujer, qué dolor, se le muere su esposo, se le mueren sus hijos. Y es ahí en donde uno tiene que entender esta realidad. Estamos en una guerra. La guerra espiritual es tremenda. Satanás nos va a atacar por todos lados. Usted ve cómo Satanás ataca a todos los pastores. Una de las grandes acechanzas de todos los siervos de Dios y de todos los hombres de Dios, de todas las siervas de Dios, es que Satanás, como no puede tocarnos, entonces lo que hace es que empieza a influir negativamente en los hijos y empieza a lavarles el coco, como decimos en buen salvadoreño, y empieza a meterle locuras, porque el diablo sabe que usted está bien parada en la obra de Dios. El diablo sabe que a usted es inamovible, porque Cristo se le presentó un momento y usted sabe que Dios, el Dios que nosotros predicamos, no es el Dios de esquipulas. Usted sabe que el Dios que nosotros predicamos, porque Dios ya la sanó de cáncer, Dios ya la sanó de SIDA, Dios ya la sanó de alguna enfermedad. Usted ya no cree en un Dios histórico. Ya Dios hizo un milagro, resucitó alguna enfermedad en su vida. Y es ahí en donde usted sabe que no está pegada con chicle en el evangelio. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de convicciones y certezas en el evangelio, que no lo mueve en una hablada, que no lo mueve lo que la gente dice, uno sabe que Dios es verdadero y vino al evangelio a quedarse. En el evangelio, llueva, retumbe, hay escasez, hemos venido al evangelio a quedarnos. Entonces Satanás trama contra nuestras vidas, contra la vida de muchas madres, de muchos padres, y dice: a este no le puedo hacer nada, pero el hijo que ahí no quiere, a ese le voy a meter su par de amigos para que le digan que tome, que chupe, que se loquee. Y es ahí en donde empieza a golpearnos, a golpearnos, a golpearnos. Pero es ahí en donde esa madre y ese padre tiene que saber que todas esas son influencias que Satanás está provocando para desestabilizar al creyente. Y cuando uno se da cuenta que son estrategias de Satanás para desestabilizarnos, entonces es ahí donde usted tiene que pararse firme y creer que Dios es poderoso, que tal como Dios la levantó, que tal como Dios la sanó, Dios es poderoso para levantar a su hijo, para levantarlo, para traerlo a los caminos del Señor, para... Y es acá en donde esta mujer había sido golpeada. 3 muertes: la muerte de su esposo, la muerte de sus 2 hijos. Yo no sé si usted ya ha sido golpeado por esto. Probablemente su esposo la haya dejado, probablemente su esposa la haya dejado. No sé si probablemente esto se esté cumpliendo en su vida. Usted se sienta sola, desamparada. O probablemente sus hijos ya le dijeron: mire, mamá, no cuente conmigo. Mire, papá, no cuente conmigo. Mire, no cuenten conmigo. Pero no importa que le hayan dicho: mire, no cuente conmigo. No importa que le hayan dicho: mire, yo hasta me voy a cambiar su apellido, porque yo, para ser igual a usted, evangélica, no quiero hacer nada. No se preocupe. Esas son artimañas de Satanás para desestabilizar la mente del creyente y de los siervos de Dios. Pero Satanás está vencido y fue vencido en la cruz del Calvario.
Y les comentaba, qué raro que la mayoría de hijos de pastores somos lo peor que hay. ¿Y eso por qué se da? Eso se da porque como Satanás no puede tocar la vida del que está perseverando, entonces empieza a influir en los hijos. Empieza a acabarse a los hijos. Les empieza a meter droga, les empieza a meter marihuana, los empieza a hacer mujerear, los empieza. Hace el miércoles, el Señor, sin duda el Espíritu Santo me levantó a las 3 de la mañana y casualmente en lo que encendí el teléfono me apareció el testimonio de un hijo de un pastor mexicano. Y él cuenta en su testimonio cómo le hizo la guerra a su papá. Le hizo la guerra. Y dice que como él sabía que el poder de Dios es real, porque él sabía que su papá es un evangelista en México, entonces él lo primero que hizo fue crear una pandilla, dice ahí en México. Le llamaban los traviesos. Entonces, así como el papá tenía su iglesia, entonces él creó una pandilla también. Él también tenía seguidores. Entonces, y dice, y como también yo estaba consciente que el Dios que predicaba mi papá es real, dice, entonces yo también fui a donde Satanás e hice pacto con el diablo, dice, para que Dios también me diera poder, dice. ¿Qué le parece? Y dice que empieza a hacerle la guerra al papá. Pero dice que él llegaba a las campañas del papá. Y dice que cuando llegaba a las campañas del papá, el papá oraba por él. Y después de eso, su mamá le ponía manos. Y le decía, y dice que le decía, vos vas a ser un profeta de Dios. Vos vas a ser un evangelista de Dios. Y ahí muestran los videos de las campañas ahí en México llenas. Campañas llenas, en auditorios llenos, el papá predicando. Y en medio de aquella campaña aparecía el hijo a desafiar al papá. Y en la campaña, entonces todo el mundo se quedaba porque el hijo empezaba a insultar al papá. Y en medio de eso, la mamá y los hermanos empezaban a orar por él. Y tú vas a ser un profeta, tú vas a ser un hombre de Dios, tú no haces esto. Y ahí ponen los videos exactamente cuando sucedía eso. Y el papá orando ahí en la tarima por su hijo. Pero resulta que ahora ese hijo que era la amargura, que había hecho pacto con Satanás, ahora es un siervo, porque así es, ahora es un siervo de Dios. Y él llora y dice, llora. Y él tiene su propia iglesia ahora. Y llora y dice, ¿cómo le hice la guerra? Pero dice, no era yo, dice, yo había hecho un pacto con Satanás, dice, un pacto para que me diera poder para hacer todo esto, porque la misión era estorbar. Ese es un hijo muerto. Peor que muerto, porque por lo menos cuando una persona se muere ya no se mueve. Pero un hijo que le haga la guerra, un hijo que le saque los trapos al sol, un hijo que la señale, un hijo que ahí está señalando, eso es más humillante que se muera físicamente. Y así estamos muchos dentro de el caminar del Señor, siervas del Señor, madres especiales,
Padres especiales están pasando momentos difíciles con sus hijos. Sus hijos las humillan, los humillan y dicen ya no hay o qué hacer. Y muchas madres se desesperan y quieren morirse, pero no es tiempo de morirse. Madres o padres que están pasando un momento de tribulación, es momento de seguir creyéndole al Señor que Dios obrará en la vida de sus hijos y de sus seres queridos. No es momento de rendirse, es momento de seguirle creyendo al Señor que Dios es poderoso sobre el agua, es poderoso sobre los corazones duros, es poderoso sobre los maridos que no quieren nada. Dios es poderoso para cambiarlos, para transformarlos, porque el poder de Dios no tiene límites. Denle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Y esta mujer, Noemí, lloraba por sus hijos. Sus hijos habían muerto, así como muchas madres hoy lloran por sus hijos. Cuando los ven que vienen drogados, cuando los ven que vienen con olor a cigarro, cuando lo ven que vienen de matar, de extorsionar. Y es ahí en donde uno tiene que entender de que son procesos que Dios hace pasar a muchas familias y a muchos padres para que el poder de Dios se manifieste sobre la vida de sus hijos o sobre la vida de su esposo. Y es acá en donde muchas veces en ese caminar nosotros podemos desfallecer. Ese niñito que usted abraza, ese niñito que usted le da besitos, ahorita en este momento los vagones están alineados. Ese niñito que le dice papi te quiero mucho, ese niñito le puede sacar los ojos. Esa niñita que parece tan inocente, esa niñita le puede dar guerra hasta decir ya no. Pero es ahí en donde tenemos que creerle al Señor. Y ahora que sus niños están pequeños, siempre póngalo en las manos de Dios. Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y cuando empiece a ver que los vagones del tren empiezan a descarrilarse, Señor, estos hijos tú me los diste, Señor. Esta hija tú me la diste, Señor. Esta hija tú me la diste para tu honra, tu gloria, Señor. Yo te los pedí o no te los pedí, pero te los pongo en tus manos. Que estos niños sean pastores, que estos niños sean evangelistas, Señor, que estos niños sean diaconisas, diáconos, maestros, músicos, Señor. Te los ponemos en tus manos, porque ese niñito que lo abraza, ese niñito le va a sacar los ojos. Es ahí en donde uno tiene que entender esta verdad. Esta es una guerra encarnizada y el diablo pelea sucio. Y por eso le digo, como no puede con usted, entonces la agarra con el otro, con el débil, con el joven. Y ahí de repente el tal niñito conoce a uno de sus amiguitos. Yo le pregunté a un amigo, su vida todo marchaba bien. Salió del colegio, empezó a estudiar en la universidad, pero lo llegué a ver tan mal en las drogas, tan mal, que me entró una curiosidad. Y le dije, mira, ¿y cómo fue que iniciaste esto? Y me dijo, mira, me dijo, es que todo iba bien, me dijo. Pero en el segundo año de la universidad, me dijo, conocí unos amigos, me dijo, que me metieron a la droga, me dijo. Y ya no he podido salir, me dijo. Es que así es. Las cosas marchan tan bien que uno dice,
ya estuvo. Pero es ahí en donde uno no se puede descuidar. Los que no están pasando un momento de difícil, de tortura, de amargura en esta situación, siga orando, siga poniéndolo en las manos de Dios. Y aquellos que están pasando un momento de amargura, que ya los hijos están muertos, no físicamente, sino que espiritualmente, venían con usted a la escuela bíblica, pero ahora ya no están con usted. No quieren nada de la obra de Dios. No quieren nada de Dios. Sigamos creyendo que Dios es poderoso para levantarlos. Que Dios es poderoso no solamente para levantarlos, sino que para resucitarlos, y que usted los va a ver predicando, siendo obreros, siendo pastores, siendo evangelistas, tocando un teclado en un conjunto musical no pagano, sino cristiano, alabando el nombre del Señor, honrando todo lo que usted sembró en tiempo, en recursos. Dios lo va a levantar. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Esta mujer, Noemi, que dice acá que estaba en una total amargura, producto de lo que ya hemos hablado, que le había sucedido. Esta mujer, Dios la exalta, la redime. Esta mujer, Dios, después de toda esta situación negativa en la vida que le sucedió, en el caso de ella fue producto de sus decisiones. En el caso de algunos de los que estamos acá y que nos escuchan, puede ser producto de nuestras decisiones, o puede ser producto de que Satanás influya en esas situaciones para desestabilizarnos mentalmente. Pero independientemente por lo que sea, vemos aquí que en Noemi Dios la exalta. Y para que lo entendamos, ¿cómo es que Dios la vuelve a exaltar? Algunos elementos le voy a dar. Por ejemplo, en estos entonces había una ley que está establecida en Deuteronomio también, si no estoy mal. Pero en esta ley lo que establecía era de que, por ejemplo, si había, en el caso de que alguien muriera, como le había sucedido a esta situación, para que lo entendamos en buen salvadoreño. Por ejemplo, lo voy a ejemplificar así para que lo entendamos. Por ejemplo, yo estoy soltero. Entonces, si mi hermano muriera, entonces yo como soltero, entonces tenía la obligación de casarme con la esposa de mi hermano, para que usted lo entienda. Entonces había una ley que esa ley iba en orden, así como la herencia, para que lo entendamos. Yo creo que ahí ya lo entendemos un poco más. Entonces, la herencia primero, si usted no deja testamento, le queda a los hijos. Si no hay hijos, entonces le queda a los tíos. O sea, la ley así lo establece, ¿verdad? Va hacia abajo. Si no están los tíos, entonces empezamos a buscar un familiar y siempre vamos a encontrar. Y de último, si no hay nadie, entonces las cosas y los inmuebles quedan a nombre de la Universidad Nacional. Entonces, en estos entonces también estas leyes se aplicaban. Entonces, si moría el esposo, entonces el hermano que estaba soltero tenía que casarse con la viuda. Entonces, pero resulta que, y viceversa, los inmuebles que se habían dejado también se tomaba posesión.
Pero resulta en este caso de Noemí de que esta mujer, primeramente, porque no había habido nadie que la redimiera, había perdido los inmuebles que había dejado su esposo, porque su esposo tenía inmuebles en Belén. Eso lo vemos en el capítulo número 4. Entonces, tenía propiedades. Entonces, como nadie se hizo cargo, entonces las perdieron las propiedades. La era que dice ahí. Y no solamente perdieron las propiedades, sino que como que alguien más las agarre, pues, para que usted lo entienda. Entonces, esta mujer, su amargura era a tal grado que no solamente había muerto su esposo, no solamente había muerto su hijo, su otro hijo, sino que además los inmuebles que había dejado su esposo en vida, Elimelech, también los había perdido. Y no solamente eso, sino que resulta que el familiar más cercano de ella tampoco la había querido redimir. O sea, como tampoco se había querido hacer cargo, pues, para que lo entendamos. Entonces resulta que es acá en el capítulo número 4, en el capítulo número 4, en donde Booz dice se casa con Ruth. Entonces acá dice, si usted lo lee conmigo, dice Booz subió a la puerta y se sentó ahí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Este pariente que había hablado, este pariente era el que tenía que redimir a esta familia, para que usted lo entienda. Pero este pariente no quiso redimirla. Entonces dice, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. O sea, Booz lo manda a llamar, ya cuando ellas habían venido, habían regresado, lo manda a llamar y le dice, mira, vos tenés la propiedad de Elimelech. No solamente te has quedado con la propiedad de Elimelech, sino que no querés redimir a estas mujeres. No querés hacerte cargo de ellas. Y aquí están ellas para que te hagas cargo. Entonces dice él, entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemi ha vuelto del campo, vende una parte de las tierras que tuvo tu hermano Elimelech. Ahí usted ve, le había quitado al hermano las tierras. Entonces, ¿qué era lo correcto? Que se las regresara. Entonces, aquí en este capítulo número 4, entonces Elimelech lo que hace es la función de un notario. Manda a llamar 10 testigos, usted ve acá, y dice, vamos a hacer esta redención. Y es acá en donde aparecen uno de los primeros notarios. Y entonces, y como todo acto jurídico necesita testigos, entonces él pone 10 testigos. Entonces, acá vamos. Entonces le dice, yo, Elimelech, voy a redimirte. O sea, yo voy a hacerme cargo, pues. Entonces, le vas a regresar lo que era de ellas. ¿Cuánto vale? Y para que lo entendamos, yo te lo voy a pagar el inmueble. Y no solamente eso, aquí están estos 10 testigos y lo vamos a hacer aquí como públicamente y vamos a levantar un acta para que esto quede sellado aquí. Le dice Elimelech, le dice, perdón, vos. Se lo estoy parafraseando porque así es bien difícil entenderlo. Entonces, pero no solamente eso le dice, sino que yo voy a redimirlas a ellas. O sea que yo me voy a hacer cargo de ellas. Y al hacerse cargo de ellas y al redimirlas, entonces estas mujeres volverían a gozar no solamente de los beneficios, sino que ahora a estas mujeres se les acabaría la amargura. Porque este hombre, Booz, era un hombre de mucho dinero. Entonces, no solamente era de mucho dinero, sino que ya ellas ya no estaban solas. Ya estas mujeres no estaban solas. Y entonces, como no estaban solas, entonces ahora había alguien, un Booz, que se iba a redimirlas, que iba a hacerse cargo de ellas, para que lo entendamos.
Entonces estas mujeres ya no volverían a estar solas. Ya ahora estas mujeres iban a tener a alguien que las defendiera. Y no solamente que las defendiera, sino que era un viejo pistudo. Y no solo pistudo, que se estaba encargando de que lo que era de ellas regresara a ellas. Y le dice al hermano de Elimelech: regresale la tierra que era de ella, te las has quedado. ¿Y cuánto vale? Vaya, pues aquí está, hay que regresarle la tierra. Y no solamente eso, yo me voy a hacer cargo de ellas. Entonces en ese momento se acaba la humillación de estas mujeres. Y estas mujeres son exaltadas por vos. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Tarde o temprano, nuestro voz es Jesucristo. Él está con nosotros, con usted, hermana. No se preocupe. No se preocupe por todas las humillaciones. No lo tome personal. Todas esas dolencias, todas esas drogadas de sus hijos, no las tome personal. Siga creyendo que Dios es poderoso para levantar ese muerto. Dios es poderoso para levantar ese muerto y resucitarlo y verlo predicar y verlo siendo un pastor y verlo siendo un músico y verlo siendo un obrero, porque para Dios no hay nada imposible. El poder de Dios no tiene límites. Dios es poderoso para levantar ese marido muerto que venía con usted y ya no viene. Dios es poderoso para que tarde o temprano usted venga entrando por esa puerta agarrado de la mano de Él. No para el baile, sino para la casa del Señor, para escuchar la palabra de Dios. Dios es poderoso para que ese hijo que hace años, hace décadas venía con usted a la escuela bíblica, Dios es poderoso para que un día de estos el niño le diga, el niño de 500 meses le diga: mami, quiero ir con usted a la iglesia, quiero ir a escuchar la palabra de Dios. Fíjese que ayer el Espíritu Santo me levantó, quiero ir a escuchar palabra de Dios. Eso solamente lo puede hacer el Señor en la vida de los muertos, resucitarlos, porque Dios es poderoso. ¿Cuántos esposos Dios ha levantado acá? O mujeres que eran muertas, pero Dios con su poder las levantó y los levantó. Qué especial, qué reencuentros esos. Eso es lo que el Señor hace, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Dios sigue obrando en nuestra vida, pero es ahí en donde usted tiene que entender que no es momento de rendirse. No es momento para que usted tire la toalla. No es momento para que usted diga: ya no se puede. No es momento que usted diga: ya hiede, ya mi marido, ya le vi mensajes con otra, ya se fue de la casa, ya no quiere nada conmigo, ya está muerto, ya tiene 5 años. No importa que tenga 5, que tenga 10. Dios es poderoso para levantar muertos. No importa que su hijo se haya marchado, esté en la cárcel, donde esté, Dios es poderoso para levantarlo, porque Él es el creador de todo. Solo es cuestión de que le creamos al Señor y que nosotros no nos rindamos y creamos y lo veamos, que Dios obra. Dios obra, Dios obra, Dios obra, Dios obrará en la vida de sus hijos. Esta mujer fue restituida, fue bendecida, y después de esta tremenda amargura empieza a ser bendecida por este hombre. Dicen que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Creo que ese es un dicho salvadoreño. Es que, hermano, ya tengo 3 años con este hijo. Ya tengo 5 años, ya tengo 10 años, ya no hay qué hacer. Ya ni oro por eso, hermano. Ya ni ayuno por eso, porque ya ese hijo
ya me lo saqué del corazón, ya no tiene remedio. Bueno, le quiero decir que está obrando mal, porque ese hijo sí tiene remedio. Humanamente no tiene remedio, porque estás hundido en las drogas. Humanamente no tiene remedio, porque está hundido en el adulterio, en la fornicación. Humanamente no se puede. Pero como usted es una sierva, usted es un siervo, usted está sirviéndole al Señor, usted está honrando al Señor, Dios tarde o temprano se lo va a traer y no se va a morir usted sin verlo predicar, sin verlo ser músico, sin verlo ser obrero. Dios va a obrar en su petición. No le puedo garantizar cómo Dios se lo va a traer, pero que se lo trae, se lo va a traer. Probablemente se lo traiga sin una mano, sin un ojo, pero Dios se lo va a traer porque las promesas de Dios se cumplen. Usted lo que tiene que decir es: yo y mi casa serviremos al Señor. Señor, he perdido un soldado, he perdido un hijo que anda fuera de los caminos tuyos, Señor, pero yo me apropio de esa promesa, Señor. Mi marido va a regresar, mi marido va a venir conmigo de nuevo a la iglesia, Señor. Yo lo creo, yo lo veo, yo escucho que me llama, ese hijo me llama, Señor, que quiere ir conmigo a la iglesia. Y Dios va a obrar, porque Dios, sus promesas se cumplen en nuestra vida. Démosle un fuerte aplauso al Señor. La redención fue completa. La redención era para Ruth, pero también alcanzó Noemi. O sea, la redención es completa. O sea, la redención en Cristo es completa. No puede ser. Es que no se puede digerir. No se puede digerir de que usted esté sirviéndole al Señor y sus hijos mal, o su esposo mal. No se puede. Ahí sin duda hay una mala influencia de Satanás hacia esa situación para traerle tormento, amargura, para que usted tire la toalla, para que usted desista. Pero como le insisto, no es momento de vencerse. Es momento de seguir creyéndole al Señor. Es momento de que, aunque cada vez las cosas se vean peores y se vean más negras y más amargas y produzcan más amargura, sígale creyendo a Dios, porque Dios obra. No sabe uno cómo Dios obra. No trate de entender a Dios. No tratemos de entender a Dios. Solo tratemos de creerle a Dios. ¿Cómo Él lo va a hacer? No trate de entenderlo. Solo créale que Dios va a obrar en su hijo. Y así como ahora este hermano pastor, ahora muy orgulloso de su hijo, que había hecho pacto hasta con Satanás, imagínense, pacto con Satanás para atribular a su papá, para hacerle la vida pedazos al papá. Así como este hermano ganó la batalla, y muchos otros hermanos y muchas otras hermanas han ganado la batalla, usted también la va a ganar en el nombre del Señor. Usted la va a ganar en el nombre del Señor. Esos hijos van a regresar humillados delante del Señor, a servirle, a rendirse a los pies del Señor. Así que alabemos al Señor, porque Dios es grande en su misericordia. El amor de Dios es grande para con nuestra vida. ¿Cómo quisiera decirles que las cosas no van a cambiar, hermanos? ¿Cómo quisiera decirles: mire, ese niñito nunca le va a dar problemas, no se preocupe? Lo que mejor le digo esta tarde es que mejor ore, pídele al Señor que ese niñito y esa niñita no le vaya a sacar muchas canas. ¿Cómo quisiera decirle: miren, ni una mosca le va a matar a ese niño? No es cierto. Ese niño le va a dar dolores de cabeza. Esa niña le va a dar dolores de cabeza. Hay noches que no va a dormir, pero es ahí en donde usted va a tener que tener
la certeza de que Dios es poderoso para cambiarlo. Fácil es cuando usted le dice, papi, se me sube el carro y el niñito bien obediente. Así es fácil. Pero cuando ya opinan, pero cuando ya rebuznan, cuando ya les ha crecido el pelo, ya son otros 100 pesos. Ya no se puede con el cincho. Ya son otros contextos. Quiera Dios, esta tarde le creamos al Señor y salgamos victoriosos de esa situación. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Cierre sus ojos y póngase en pie ahí donde está y cantamos.